Voy a pedirle que preste juramento. Puede mirarme y levantar la mano derecha. ¿Jura o afirma que el testimonio que está a punto de dar es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad bajo pena de perjurio? Sí, su señoría. Tomemos asiento. Gracias. Si pudiera comenzar presentándose ante el jurado diciendo su nombre y deletreándolo para el registro, por favor. Mi nombre es oficial Alejandro Arroyo. Mi nombre de pila es ALEJANDRO. Apellido Arroyo, AROIO. Señor Lowe, gracias. Su señoría. Buenos días, señor. Buenos días. ¿A qué se dedica? Soy oficial de policía de la ciudad de Santa Fe. ¿Cuánto tiempo lleva como oficial de policía de la ciudad de Santa Fe? Casi 11 años. ¿Tiene alguna experiencia previa en las fuerzas del orden antes de eso? No, no la tengo. ¿Estaba de servicio el 29 de octubre de 2022? Sí, ¿Y fue llamado a la calle Howard número 5941? sí. ¿Y esa ubicación está en la ciudad y el condado de Santa Fe? Sí, así es. ¿En el estado de Nuevo México? Sí, señor. Cuando llegó por primera vez a ese lugar, ¿había otros oficiales presentes? Fui el primero en llegar a la escena, creo. Está bien. Y después de que llegaste, llegaron otros oficiales poco después. Sí, así fue. ¿Quién? Oficial Samuel Francisco Alvarado y oficial Manuel Romero. Está bien. Ahora, sin decir por qué estabas ahí, ¿tomaste posición antes de ir a la casa? Ay. Sí, debido a la información de la llamada, saqué mi arma de servicio del departamento de policía y cuidadosamente empecé, sí, en mi mente, a tratar de idear un plan para acercarme a la casa. Está bien. ¿Y cuando te acercaste a la casa, te acercaste por el frente de la casa? Inicialmente sí. Está bien. Después te dirigiste hacia la parte trasera de la casa Sí, y después entraste al patio trasero. sí. Y una vez que fuiste al patio trasero, ¿le dijiste a otro oficial que derribara una puerta a patadas? No, fue otro oficial quien lo hizo. ¿En algún momento recibiste información de que posiblemente ocurrió un delito en un garaje? Sí. ¿Viste un garaje en ese lugar? Sí, había un garaje independiente en la parte trasera de la casa. Está bien. Y cuando dices un garaje independiente, ¿te refieres a que no estaba conectado a la casa? Correcto. Cuando llegaste por primera vez y estabas tratando de orientarte respecto de la escena y de los ocupantes de la casa, ¿hubo alguna confusión sobre si estabas en el lugar correcto? Estábamos muy confundidos. Al principio parecía que estábamos en el lugar equivocado. ¿Y luego confirmaste la dirección con el propietario de la casa? Correcto. ¿Y en algún momento intentaste entrar al garaje? Uno de los oficiales lo hizo y luego pedí las llaves. Está bien. ¿Y conseguiste las llaves? Sí, las conseguí. Una vez que te dieron las llaves de ese garaje, ¿qué hiciste? Una vez que tuve las llaves, abrí la puerta. Está bien. Y quiero que recuerde cuando abrió esa puerta y le diga al jurado que, si es que vio algo, vio en ese momento. Inmediatamente vi lo que percibí como un cuerpo inmóvil, una mujer de piel oscura con uñas acrílicas. Recuerdo que una de sus rodillas tenía una cortada realmente grande y significativa. La habitación estaba desordenada, yo diría que era asquerosa. Había heces de gato, sangre por todas partes y una espada grande a la derecha de la entrada del garaje. Está bien. Ahora, como oficial de policía, cuando entras a una escena así y ves algo así, se supone que debes asegurar la escena para asegurarte de que, sabes, si hay que revisar si hay alguien más ahí, revisar si esa persona está viva. O se supone que debes hacer ese tipo de cosas. Sí, ¿Pudiste hacer eso? no. ¿Por qué no pudiste hacer eso? Como dije antes, estaba todo muy desordenado, sucio, había sangre por todas partes.
Realmente no quería pisar todo eso. ¿Está bien? Sí, ¿Y pudiste o intentaste aplicar alguna medida para salvarle la vida? no lo hice. Creo que los paramédicos llegaron poco después de eso. Está bien. ¿Y viste si los paramédicos intentaron aplicar alguna medida para salvarle la vida? Sí, está bien. Ahora, oficial, ¿usted es parte de alguna unidad especial o grupo de individuos dentro del Departamento de Policía de Santa Fe? Estoy asignado a la unidad canina. Está bien. ¿Y entonces realmente tiene un perro que es como su compañero? Sí, Muy bien. ¿También suele usar una cámara corporal? sí la uso. Muy bien. ¿Y esa cámara corporal, dónde suele colocarla en su uniforme? Usualmente en el área de mi pecho. De acuerdo. ¿Y si está interactuando con el público, se supone que debe encender esa cámara? Sí, Muy bien. ¿Y el 29 de octubre de 2022 llevaba usted puesta una cámara? sí, la tenía. ¿Y sabe si su cámara estaba grabando? Sí, estaba grabando. ¿Permiso para llamar al primer testigo? Sí. Entonces, oficial, le voy a entregar lo que ha sido marcado como la prueba número 3 del Estado. Quiero que usted Le eché un vistazo a eso. y Dime. dime si reconoces eso. Sí, lo reconozco. ¿Y hay una firma y una fecha en eso? Sí, es mi firma y la fecha de hoy. Está bien. ¿Y pusiste esa firma y fecha después de revisar el contenido de eso? Sí, ¿Y el contenido de esa grabación de ese disco es una grabación fiel y precisa de tu cámara corporal de ese día? sí. En este momento presentaría la prueba estatal número 3 como evidencia. ¿Alguna objeción a la prueba estatal número 3? Sin objeciones. La prueba estatal número 3 se presenta sin objeción, señor. Señor Lowe, ¿permiso para reproducirla? Sí. ¿Hay escenas fuertes en esto? No. Está bien, adelante. Y juez puede que necesite algo de asistencia técnica brevemente, si está bien. Adelante. Ahí está. Es fácil. Sí, señor. Ups. Gracias, Brian. Sí, señor. Ahora, oficial Rollo, me gustaría que leyera para el jurado cuáles son los números que aparecen en la esquina superior derecha 22, 10, 29. y qué significa eso. La fecha, muy bien. Y luego el siguiente conjunto de números. 13:50, 1:49 segundos. Muy bien. ¿Y qué significa eso? La hora. Muy bien. ¿Y eso es en hora militar? Sí. Ahora, ese oficial que está frente a ti y que parece que se está acercando, ¿quién es? Creo que es el oficial Alvarado.
En ese momento parece que te acaban de entregar una llave. ¿Por qué tienes tu arma desenfundada? Simplemente no sé qué podría haber detrás de esa puerta. Mejor estar preparado. Entonces, oficial, parece que apenas entraste al garaje. ¿Es hasta ahí lo más lejos que podías entrar? Sí, Ahora, los individuos que vimos llegar, los que no tienen placas ni armas,
¿Sabes quiénes eran esos individuos? No por nombre. ¿Sabes de qué agencia eran? El Departamento de Bomberos de la ciudad de Santa Fe. Y te pregunté un poco sobre hasta dónde llegaste, ya sabes, apenas cruzando la entrada del garaje. ¿Por qué no pudiste avanzar más? No sé por qué no entré, honestamente. Creo que solo estaba asqueado. No lo sé. ¿Recuerdas? Dijiste que viste un cuerpo. ¿Recuerdas dónde estaba ese cuerpo? Justo junto a la puerta. Dijiste que su cuerpo estaba justo junto a la puerta. ¿Qué recuerdas? ¿Estaba sentada? ¿Estaba acostada? ¿Estaba en el suelo? ¿Estaba en una cama? Si recuerdo bien, ella estaba como sentada en el suelo, con las rodillas un poco levantadas. Y lo que realmente me llamó la atención fue que su cabeza, en vez de estar simplemente inclinada, estaba más abajo, casi pegada a su pecho. Oficial, finalmente usted realizó una inspección de seguridad en la residencia principal. Sí, ¿Qué es una inspección de seguridad? solo para asegurarnos de que nadie estuviera dentro de la residencia escondiéndose, mientras íbamos a asegurar la residencia para una orden de cateo. ¿Recuerdas si se encontró algo o alguien más dentro de la residencia? No. Su señoría, permiso para acercarme al testigo. Sí, Oficial, le voy a entregar lo que ha sido marcado como la prueba 4 de la Fiscalía. ¿reconoce eso? Sí, lo reconozco. ¿Y cómo lo reconoce? ¿Tiene mi firma y la fecha que escribí en ella? ¿Y cuál es la fecha? 7826. Y esa es una representación fiel y precisa de más imágenes de la cámara corporal de ese día. Sí. En este momento solicito admitir la prueba número 4 de la Fiscalía como evidencia. ¿Alguna objeción a la prueba número 4? Ninguna objeción, su señoría. ¿Permiso para mostrarla? Se admite sin objeción. Y voy a... Voy a recoger ambos. ¿Permiso para acercarme? Entonces, mientras él prepara esto, damas y caballeros, cuando deliberen, se les proporcionará una laptop limpia con un reproductor de discos si quieren ver alguno de estos videos antes de empezar a reproducir eso, licenciado. Páuselo, perdón. Licenciado, ¿puede acercarse, por favor?
Antes de que coloque este clip en la posición correcta, su cámara corporal también graba audio. Sí, así es. Y ese ha sido, supongo, el único cambio con respecto a hoy, que el audio no está correcto. Bien, oficial, solo muy brevemente y estamos de vuelta con la prueba 4. Estamos en 0 segundos, así que el video en sí no se está reproduciendo, pero podemos ver algo. Ups, ahora sí lo está. Pudimos ver a algunos de los individuos en la escena. ¿Puede identificar a algunos de esos individuos para el jurado? Sí, Entonces, el individuo que está en el extremo derecho de esa pantalla, ¿quién es ese individuo? ¿ese es ahora el teniente Roberto Rodríguez? De acuerdo. Y el individuo que está como en el medio, ¿sabe quién es? Oficial Francisco Alvarado. Bien, y la persona que está sentada al lado izquierdo de la pantalla, ¿sabe quién es? Lanny McCauley. Lanny McCauley. Y vimos a una persona en el clip anterior que está en la prueba del estado número 3. Vimos a una persona irse esposado. ¿Sabe quién era esa persona? Kiara McCauley. Toda la familia McCauley, y en algún momento durante ese día, el 29 de octubre de 2022, ¿tuvo algún contacto con Isaac Apodaca? Apodaca. Como parte de su investigación, fue a hablar con los vecinos para ver si habían visto o escuchado algo. Sí, ¿Y le proporcionaron alguna información útil? no. Finalmente logró regresar a la estación del Departamento de Policía de Santa Fe. Sí, lo hice. Y cuando llegó a la estación de policía, ¿escoltó a alguien al interior? Sí, lo hice. ¿Recuerda a quién escoltó al interior? Yo no recuerdo su nombre. ¿Recuerda si ella tenía alguna relación con este caso? Creo que ella era la madre de la víctima. Y unos minutos después tuvo contacto con la madre de Isaac Apodaca. Sí, ¿Y su nombre era Linda Montoya? creo que sí. ¿Recuerda dónde se hizo ese contacto? En la entrada principal del departamento de policía. ¿Y qué le dijo, si es que le dijo algo?
Creo que solo les dije que no tenía información para ellos en ese momento y que esperaran en su auto hasta que los detectives salieran y se acercaran a ellos. Su señoría, ¿me permite un momento? Sí. Por el momento no tengo más preguntas para este testigo. Contrainterrogatorio. Sí, señor. Terminaremos con este testigo y luego tomaremos nuestro descanso para el almuerzo. Muy bien, oficial. Entonces usted... Perdón, entonces esos no están arriba, pero ese es el número 3 y ese es el número 4. Bien, gracias. Oficial Rollo, buenos días. Bien, ¿usted? Usted respondió a la escena en el 5941 de Jaguar Drive, ¿correcto? Sí, señor. Está bien. ¿Y cuando se acercó a la residencia con otros oficiales? Sí, ¿Habrían sido los oficiales Alvarado y Romero? sí, De acuerdo. Y el oficial Alvarado declaró que observó a una mujer entrar a la residencia desde un garaje independiente. ¿Es correcto? sí, De acuerdo. El oficial Alvarado pateó la puerta para entrar. empezó a hacerlo, sí. Está bien. Y había dos mujeres en la puerta cuando eso ocurrió, ¿correcto? Sí, Y esas habrían sido Lainey Macaulay y Kiara Macaulay, ¿correcto? sí, Está bien. Y usted declaró que no. Que Isaac no estaba ahí. ¿correcto? Correcto. Am, ah, y entonces, al principio, Lainey Macaulay parecía no entender, o tanto Lainey como Kiara Macaulay parecían no entender lo que estaba pasando. Sí, De acuerdo. ¿Y la central de despacho confirmó que el incidente ocurrió en el garaje? correcto. De acuerdo. Y Lainey declaró. Bueno, disculpe, déjeme retroceder. ¿Y el garaje estaba cerrado con llave cuando se acercó? Sí, señor. Bien. Y de nuevo, tuvo que patear la puerta para abrirla, ¿correcto? No, la del garaje no. Bien. Pero a la casa, A la casa inicialmente. está bien. ¿Y cuando abriste la puerta del garaje, notaste de inmediato a la mujer fallecida? Correcto. Bien. ¿Y observaste una espada grande sobre la cómoda o la mesa dentro del garaje? Sí, Bien. ¿Y usted no presenció el incidente en sí, correcto? no, Bien. ¿Y usted no tiene conocimiento personal de cómo murió Grace Jennings, cierto? solo lo que nos dijo la central. Bien. ¿Y no sabes exactamente quién estaba presente cuando ella murió? No, Bien. ¿Y realizaste un registro de seguridad en la residencia principal con el oficial Alvarado, correcto? sí, Así que se puede decir que hiciste una búsqueda bastante completa de esa residencia. claro, sí, Quiero decir, está bien. Y de nuevo, ¿no encontraste a nadie más en esa residencia principal? correcto, correcto. Está bien. Entonces, para que quede claro, Isaac Apodaca no estuvo presente en el 5941 de Jaguar Drive ese día, ¿correcto? No, nadie más estaba ahí. Am, Usted preguntó si fue usted quien escoltó a Lainey Macaulay al Departamento de Policía de Santa Fe. No creo haberlo hecho, ¿no? De acuerdo. Yo, la madre de la víctima. Sí. Bien, la madre de la víctima. La vecina había declarado que no había visto nada inusual, ¿correcto? Correcto, Y según su entendimiento o su participación en este caso, Isaac cooperó, ¿correcto? según mi entendimiento, sí. Está bien. Am, ¿Fue Linda quien llamó al 911? Yo no sé quién llamó al 911. ¿Isaac esperó a la policía? Creo que esperó más abajo en la calle, sí. Está bien. Y Kiara no cooperó, ¿correcto? No estoy seguro. Está bien. Un segundo. Describe cómo estaba Kiara cuando llegaste, cómo se veía. Sí.
Ella y su mamá, supongo, parecían sorprendidas de que estuviéramos ahí, derribando la puerta a patadas. Está bien. Kiara estaba mojada, ¿correcto? No recuerdo. ¿No lo recuerda? Realmente no interactué con ella. Está bien. Según su observación, parecía que Kiara se había bañado recientemente. Creo que sí. Sí, está bien. ¿Observó ropa ensangrentada en la residencia? No, yo no la observé. Está bien, usted no la observó, de acuerdo. ¿Observó si ella se había cambiado de ropa? No lo sé, no. Está bien. Según su capacitación y experiencia, ¿sabe si es posible que se haya destruido alguna evidencia? Objeción, falta de fundamento. Puedo reformular eso. Se sostiene. Ah, ¿Sabe de alguna evidencia que posiblemente haya sido destruida? No, no lo sé. Un segundo, aquí tienes. ¿Tuviste contacto con Linda Montoya? Solo brevemente en el departamento de policía. Bien, ¿y ella cooperó? Sí. Y nadie en el escena a la que llegaste había llamado al 911, ¿correcto? Correcto. Bien, entonces ni Kiara Macaulay ni Lainey Macaulay habían llamado al 911. Correcto. ¿Algo más, su señoría? Reinterrogatorio. Oficial, solo para aclarar, ¿usted fue quien pateó la puerta o fue otro oficial quien la pateó? Otro oficial. Y usted declaró durante el contrainterrogatorio que tanto Kiara Macaulay como Lainey Macaulay parecían sorprendidas, ¿es correcto? Sí. ¿Y recuerda la reacción de Lainey Macaulay cuando le dijeron que había un cuerpo en el garaje? Ella estaba sorprendida. Nada más. ¿Esta testigo queda excusada? El Estado lo reservará para refutación. Gracias. Bien, entonces queda usted en reserva. No hable de su testimonio con nadie más. No busque a nadie. Gracias. Voy a ponerlo bajo juramento. ¿Jura o afirma que el testimonio que está a punto de dar es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, bajo pena de perjurio? Sí, su señoría. Tome asiento. Por favor, comience presentándose ante el jurado, diciendo su nombre y deletreándolo para el registro. Francisco Alvarado, apellido ALBOARADO. Señorita Murphy. Gracias, señor juez. Buenas tardes, señor. Buenos días, buenas tardes, perdón. ¿A qué se dedica? Soy detective, ¿Con qué agencia o departamento? Departamento de Policía de Santa Fe. ¿Cuánto tiempo llevas en el Departamento de Policía de Santa Fe? En septiembre serán 6 años. ¿Y dijo que es detective? Correcto. Antes de convertirte en detective, ¿cuál era tu rango? Era oficial de patrulla. ¿Y cuál era tu rango y asignación en octubre de 2022? Era oficial de patrulla, en el turno diurno. ¿Oficial de patrulla y en qué turno? Turno diurno. Turno diurno. ¿Y cuáles son los horarios del turno diurno? Es de 6 a.m. a 4 p.m. Está bien, perfecto. ¿Cuál es el función general y el deber de un oficial de patrulla? Lo usual es responder a llamadas de servicio, detenciones de tráfico, revisiones de bienestar. Prácticamente cada vez que alguien llama a la central, la patrulla es la primera en llegar a la escena, o patrullajes proactivos como encuentros, nuevamente, detenciones de tráfico, contactos personales. Prácticamente es ser policía. Ser policía. Muy bien. El 29 de octubre de 2022, respondiste a 5941 Jaguar Drive. Sí, lo hice. ¿Y cuál fue la naturaleza de la llamada para la que respondiste? Esa llamada inicial fue catalogada como apoyo a una ambulancia. Está bien. ¿Y esa información cambió mientras ibas en camino? Creo que no. ¿Aproximadamente a qué hora llegaste al lugar?
Creo que la llamada fue como a la 1:30, llegué ahí como a la 1:44, 1:45 p.m. ¿Y cuando llegaste, llevabas puesta tu cámara corporal? Sí, la llevaba puesta, pero no estaba encendida. ¿Qué quieres decir con que no estaba encendida? Estaba descargada. ¿Estaba descargada? Estaba descargada, sí. Bien, ¿puede explicarle eso al jurado? Fue hacia el final del turno, tuvimos un turno muy movido. Mi cámara estuvo funcionando toda la mañana y la tarde, se quedó sin batería. ¿Querías que se quedara sin batería? No, Está bien. ¿Con quién llegaste a la escena en 5941 Jaguar Drive? con el oficial de la unidad canina Alejandro Arroyo y ahora el detective Mino Romero. Y una vez que llegaste a la escena, ¿cómo comenzaste a acercarte a esa casa? Nos reunimos al frente de la casa y luego nos separamos. El oficial de la unidad canina Arroyo fue hacia la derecha de la casa. Yo fui hacia la izquierda de la casa, más o menos hacia el lado este de la casa. Y me acerqué hacia una puerta de madera. ¿Por qué te estabas acercando hacia la puerta de madera? Para ver si veo algo, cualquier cosa basada en el reporte recibido, si veo a alguien gritando, básicamente para cubrir más área. Él toma el lado derecho, yo tomo el izquierdo y seguimos desde ahí. Y mientras te acercas a ese lado izquierdo del edificio, la puerta, deme un segundo. Mientras te acercabas a ese lado izquierdo del edificio y a la puerta, ¿qué viste si es que viste algo? Vi a una mujer saliendo de un garaje independiente de la residencia. ¿Recuerdas qué llevaba puesta la mujer? Pantalones de pijama negros con algunos diseños y una camiseta negra. ¿Desde qué momento? ¿La viste cuando salía del garaje, a mitad de camino hacia la casa o ya en la casa? ¿En qué parte del trayecto estaba? Ella iba en camino desde el garaje independiente hacia la residencia principal. Probablemente, no podría decir aproximadamente cuántos pies, pero lo suficiente como para poder ver su trayecto. Cuando la viste, ¿qué hiciste? Grité contacto. ¿Qué significa gritar contacto? Alerta, les dice a los otros oficiales que tuve contacto con alguien. Así que normalmente ellos pondrán su atención en mí. O si grito contacto, algunas personas, la mayoría reaccionará, contacto, te miran y se detienen. Y luego seguimos dando órdenes como, policía, no te muevas, o deja de hacer lo que estás haciendo, y así sucesivamente. Después de que gritaste contacto a tus colegas, ¿qué hiciste? Bueno, grité contacto, y esta mujer nunca, ella no, hizo contacto visual conmigo, pero no se detuvo. Siguió caminando y entró a la residencia. Adelante. Brinqué la reja. Una vez que brincaste la reja y entraste al patio trasero, ¿qué hiciste o qué viste? Fui al patio trasero de la residencia, me dirigí hacia la parte de atrás de la casa principal y miré la perilla de la puerta y fue cuando observé lo que parecía ser sangre en la perilla. Está bien. Y basándote en esa observación, ¿qué hiciste? Pateé la puerta para abrirla. Bien, ¿por qué pateaste la puerta para abrirla? La llamada de servicio, la mujer simplemente ignorándome, yendo a la casa, sangre en la perilla de la puerta, tengo circunstancias de emergencia para intentar entrar a la residencia. ¿Te preocupaba la seguridad de alguien? Sí. Está bien. Después de que tumbaste la puerta, o mientras la estabas tumbando, supongo que debería decir qué pasó. Una mujer salió gritándome. Está bien. ¿Y puedes describir si era una mujer mayor o más joven? Mayor, Está bien. ¿Finalmente supiste el nombre de esa mujer? Lonnie. Lani. Y mientras estabas pateando la puerta y ella empezó a gritarte, ¿recuerdas lo que dijo justo en el momento en que estabas pateando la puerta y ella gritó? Básicamente preguntó qué estaba haciendo. Y después de eso tú lograste derribar completamente la puerta. Ellos abrieron la puerta. ¿Qué pasó después? No, es una puerta con un marco de vidrio, como un marco en el medio, así que pude romper a patadas el marco de la ventana y ella abrió la puerta en sí. Después de que ella abrió la puerta, ¿qué pasó? Ella está haciendo todas estas preguntas y yo doy un paso atrás. Le expliqué la razón por la que estábamos ahí y por qué estábamos tratando de derribar la puerta. Y ella estaba frenética, quiero decir con justa razón. Claro. ¿Y había alguien más cerca? ¿Algún otro civil cerca? Sí, Bien. ¿Y tú dónde estaba ese civil? detrás de Lonnie. Bien. ¿Y era un hombre o una mujer? Mujer, ¿Puedes describir eso? ¿Era la misma persona que salió del garaje y que viste cuando ibas camino a la casa al llegar? sí, lo era. ¿Y supiste el nombre de esa persona? Sí, ¿Cuál era el nombre de esa persona? Kiara. ¿Qué acción, si es que tomó alguna, realizó respecto a Lonnie después de que ella salió y a Kiara después de que se abrió la puerta? Lo siento, ¿puede repetir eso? ¿Qué acción, si es que tomó alguna, realizó una vez que Lani McCulloch salió de la casa?
Los sacamos de la casa. En este punto, la comunicación con la persona que hizo la llamada, ya no estaba en contacto con la central de despacho. Así que estábamos un poco confundidos, como diciendo, oye, esto es lo que escuchamos, pero en este momento no sabemos exactamente qué está pasando. No fue hasta que la persona que llamó o alguien más volvió a llamar a la central de despacho y nos indicó que revisáramos el garaje. ¿Y tú personalmente revisaste ese garaje al principio? Al principio no. ¿Quién lo hizo al principio? El oficial de la unidad canina Arroyo y el detective Manuel Romero. ¿En algún momento miraste en ese garaje? Sí, lo hice. ¿Qué observaste? Una mujer afroamericana sin vida, justo al entrar por la puerta del garaje. Parecía estar sentada con la cabeza inclinada hacia abajo. Y entonces pude ver algunas laceraciones en ella. Y luego, al mirar hacia la derecha, observé una espada sobre un tocador cubierta de lo que parecía ser sangre. ¿Recuerdas la ubicación de las laceraciones en el cuerpo de la mujer que observaste? Por lo que observé, estaban en sus brazos, en sus rodillas. No lo revisé completamente. ¿Solo echaste un vistazo? Eché un vistazo y la escena estaba un poco intensa, así que me salí de inmediato. Cuando saliste y hablaste sobre los dos civiles que estaban en la escena, Lani y Kiara, ¿interactuaste con alguno de ellos? ¿Interactuaste con Kiara en algún momento? La puse en esposas. Una vez que se descubrió el cuerpo, automáticamente la puse en esposas. ¿Por qué? La vi salir del garaje independiente y no había nadie más en el garaje ni, hasta donde sabemos, en la casa. Así que, según lo que percibí, la esposaron y de ahí la llevaron. Mientras la esposabas o interactuabas con ella, ¿notaste algo en su cuerpo? Sí. ¿Qué observaste? Vi que tenía las manos cubiertas de curitas. Después de que fue detenida, ¿hiciste algo respecto a la casa principal? Sí. ¿Qué hiciste? El oficial Arroyo y yo realizamos lo que se llama un barrido de seguridad en la residencia principal. ¿Notaste algo cuando estabas haciendo el barrido de seguridad? Sí, algo llamó mi atención. ¿Qué fue lo que llamó tu atención? La lavadora estaba funcionando. ¿La lavadora? Sí, ¿Recuerdas cuánto tiempo le quedaba a ese ciclo? creo que eran 15 minutos. Gracias. Después de hacer la revisión de seguridad con la oficial Arroyo, ¿qué hiciste después? Salimos de la residencia y en ese momento empezamos a organizar el transporte para Lonnie y Kiara de regreso a la estación y luego, obviamente, se hicieron llamadas a investigaciones y básicamente preservamos la escena en ese momento. Está bien. ¿Tú personalmente transportaste a alguien? Sí, ¿A quién transportaste? Lonnie. ¿La entrevistaste durante ese transporte? No. Después del traslado a la estación principal del Departamento de Policía de Santa Fe, ¿tuviste contacto con alguna otra persona relacionada con este caso? Sí. ¿Cuál era el parentesco de la persona con la que tuviste contacto? Dilo de nuevo. ¿Con quién tuviste contacto? La madre de la víctima. Gracias. ¿Le proporcionó algún tipo de notificación a la madre de la víctima? Sí, lo hice. ¿Y cuál fue la naturaleza de la notificación? Le informé que su hija había fallecido. Un momento, su señoría. Pregúntele al testigo, jueza. Contrainterrogatorio, abogado. Gracias. Buenas tardes, detective. Buenas tardes. Felicidades por su ascenso. ¿Cuánto tiempo lleva siendo detective? Llevo 4 años. ¿4 años? Ha pasado un tiempo. También fue, veamos. Entonces eras patrullero en 2022. Correcto. Bien. ¿Y cuánto tiempo fuiste oficial de patrulla? Por aproximadamente 3 años. 3 años. Aquí en Santa Fe lo llaman el Buró de Servicios de Campo. No lo creo. Está bien. Así es como lo llamamos allá en Albuquerque. Entonces aquí solo lo llaman patrulla. Patrulla, sí. Está bien. Cuando recibiste esta llamada inicialmente, ¿se llama un despacho? ¿Recibes el aviso en la computadora? ¿Te contactaron por radio? ¿Cómo te contactaron? Pasa por la central y luego la central envía a los oficiales disponibles a la escena. Está bien. Entonces, ¿cómo supiste quién era la persona que llamó, si lo sabías? No lo sabía. No sabías quién era la persona que llamó. Está bien. Y cuando llegaste, inicialmente te acercaste a la residencia. ¿Dijiste que fue por el lado izquierdo?
Sí, más o menos. No, el término correcto sería probablemente el lado este de la residencia. Sería el lado este. ¿Y ahí es donde estaba ubicada la reja? Sí, ¿Y cuando te acercaste a la reja, fue ahí cuando viste por primera vez a la mujer del otro lado de la reja? sí, Bien, pero ¿la reja seguía estando entre tú y ella? sí. ¿Y era una portón de madera? Era una reja de madera de aproximadamente un poco más alta que mi cintura, Está bien. así que fue una reja baja. Tenías una vista bastante clara por encima de la reja. Correcto. ¿Y a qué distancia aproximadamente del garaje independiente estaba ella cuando la viste? Perdón, ¿puedes repetir eso? ¿A qué distancia aproximadamente? Está bien, déjame ir paso a paso. También viste un garaje independiente, ¿correcto? Correcto, ¿Y ella estaba en algún lugar entre ese garaje y tú? correcto. ¿A qué distancia aproximadamente estaba ella del garaje? Ella estaba más cerca del garaje independiente que de la residencia principal. No podría decirte la distancia exacta en pies o metros desde ahí. ¿La viste llevando algo en las manos? No que yo recuerde. Y en cuanto a las manos, usted presta atención a las manos, ¿verdad? Correcto. Oficial de policía. Sí, Está bien, ¿por qué es eso? ¿Y no recuerda haber visto llaves en sus manos? no lo recuerdo. Muy bien, y solo quiero hablar rápidamente sobre esa cerradura. En cuanto a cómo se cierra con llave la puerta del garaje por fuera, ¿puede cerrarla sin llave o necesita una llave? Tuvimos que usar una llave para entrar, Está bien, así que creo que sí. está bien, así que sí, tendría que cerrarla con llave desde afuera. Correcto. Está bien. Entonces la ves dirigiéndose hacia la casa, pero supongo que no la ves entrar a la casa en este momento, ¿verdad? No, una vez que salté la reja y me acerqué a la parte trasera de la casa, no había nadie en el patio, así que ella ya estaba dentro de la casa. Está bien. Muy bien, entonces te voy a ir guiando paso a paso. Así que ves que ella va hacia la casa, le pierdes de vista. ¿Es en ese momento cuando saltas la reja? Aproximadamente sí. De acuerdo. Y la naturaleza de las llamadas te haría saltar la reja, ¿verdad? Correcto. Muy bien, muy bien. Entonces das la vuelta a la esquina y no la ves. Y cuando digo dar la vuelta a la esquina, me refiero a que rodeas la casa hasta el patio trasero. Correcto, sí, así es. Y entonces tienes una vista completa de todo el patio. Sí, Entonces el garaje está a tu izquierda y la casa a tu derecha. sí, Entonces, si esto es el este, ¿eso sería el sur y el norte? sí. Está bien. ¿Y qué ves? ¿Ves sangre en la puerta? Así que me acerqué a la puerta trasera y había lo que parecía ser sangre seca y embarrada en la perilla. Está bien. ¿Y en ese momento tenías como 3 años de experiencia? Más o menos, sí. Bien. ¿Y entonces qué pensaste en ese momento? Reporte de servicio, reporte de que alguien había sido asesinado en el lugar. Veo a alguien que me mira y obviamente estoy completamente uniformado, se aleja de mí, entra a la casa sin decir nada ni notar la presencia de la policía. Veo sangre en la perilla de la puerta. Pensé, ¿hay alguien muerto adentro o alguien que necesita atención? ¿Atención médica adentro? Así que pensé, tenemos que entrar ahí. Está bien. ¿Y por eso pateaste la puerta? Correcto. Muy bien. Y con respecto a lo que ella llevaba puesto cuando la viste venir del garaje, ¿era diferente de lo que viste cuando salió de la casa después? No. ¿Entonces era la misma ropa? Correcto. Una vez que empezaste a patear la puerta, declaraste que otra mujer llegó a la puerta. ¿La habías conocido antes o la habías visto antes? No. ¿Y declaraste que ella parecía realmente sorprendida en ese momento? Sí. Bien. ¿Y recuerdas lo que dijo? No palabra por palabra, pero básicamente fue algo como, ¿qué están haciendo? O sea, estábamos tumbando su puerta trasera, así que estoy seguro de que a nadie le gusta que le tumben la puerta trasera. Correcto. Me lo imagino. Entonces, vimos un video esta mañana de un oficial que estaba pateando una puerta y supongo que eras tú, ¿verdad? Con unos kilos menos, sí. Con unos kilos menos está bien. Y había 2 oficiales parados a tu derecha, así que ellos estaban al este de ti. ¿Sí? Mientras tú estabas pateando la puerta. Sí. Muy bien. ¿Y no recuerdas exactamente qué? Ya, de acuerdo. Identificaste a esta mujer después y su nombre era Lonnie. Lani, correcto. ¿Y no recuerdas lo que te dijo? Ella me estaba gritando, y era una escena de mucho estrés, así que recordar palabra por palabra, especialmente porque mi cámara estaba apagada, es algo difícil remontarme al incidente en sí, hace como 4 años. Está bien, así que es un poco difícil recordar palabra por palabra lo que ella me dijo. Está bien. ¿Y cuando dices que tu cámara estaba apagada, te refieres a la cámara corporal? Correcto. ¿Simplemente se quedó sin batería o Sí, estuvo encendido todo el día, así que simplemente se quedó sin batería. después le pediste prestado a alguien más? ¿O No, creo que una vez que me di cuenta de la importancia de la investigación, de hecho en algún momento le pedí al detective Romero que se quedara conmigo. Así que al menos tenía algún tipo de dispositivo de grabación. está bien? Muy bien, así que volvamos a la puerta. Parecía que en ese momento Lonnie salió. Sí,
Pero parecía que el vidrio ya estaba como metido hacia adentro en ese momento. Sí, mi pie entró en el vidrio, sí. Y cuando ella sale, ¿cómo era su actitud? Ella estaba sorprendida. Estaba, como dije, estaba frenética. Quiero decir, tienes policías detrás de ti, pateando tu puerta, así que ella no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Y ustedes ya habían perdido contacto con el 911 en ese momento? En ese momento creo que sí. Intentamos volver a comunicarnos con la central y ver si había más información, y creo que esa era toda la información que teníamos. Y este Lonnie no llevaba un teléfono, ¿verdad? ¿No? Está bien. Y luego dijiste que otra persona se acercó por detrás de ella, salió detrás de ella. ¿Esa era Kiara? Correcto. ¿Y cómo era la actitud de Kiara? Sin inmutarse como si nada hubiera pasado. Muy tranquila, serena, controlada. Bien, y volvamos al momento en que la viste alejarse del garaje. ¿Cómo era su actitud en ese momento? ¿Sin inmutarse? ¿Le ordenaste que se detuviera? No lo recuerdo, le grité. Después de que dije contacto, no puedo recordar exactamente qué dije. Entonces, cuando dijiste contacto, ¿estabas avisando a los otros oficiales que estabas haciendo contacto con alguien? Sí, y lo grité. O sea, ella me miró, me ignoró y se alejó de mí. ¿Está bien? Entonces ella hizo contacto visual contigo y luego siguió caminando. Sí. Muy bien. Entonces ella sale, está algo tranquila, dijiste. ¿Y quién intentó abrir la puerta del garaje después? Entonces en ese momento perdimos comunicación con la central. Estábamos como, bueno, tratando de averiguar qué estaba pasando. La central nos informó que tenían a alguien en la línea y nos aconsejaron revisar el garaje independiente. En ese momento, Lonnie fue de mucha ayuda y nos dio las llaves de ese garaje independiente. Tomé esas llaves y se las entregué al oficial Arroyo. Está bien. ¿Recuerda de dónde sacó las llaves? Creo que en South Resonance. Entonces ella volvió a entrar. Creo que sí. ¿Y eso se basa en la revisión de sus reportes policiales o en este momento lo recuerda solo de memoria? Dije que tengo mi cámara, así que me baso en lo grabado por la cámara y en lo que está en mi reporte. Está bien. Entonces ella volvió a entrar, luego regresó con la llave y Arroyo fue quien la abrió. Le di las llaves a Arroyo y me quedé con Lonnie y Kiara. Y el oficial Arroyo y Minor Romero son quienes entraron a ese garaje separado. Está bien. Ahora, mientras estabas ahí con la señorita o con Kiara Macaulay, la señorita Macaulay, ¿cómo era su comportamiento en ese momento? Con Kiara Macaulay, ella estaba imperturbable, estaba tranquila. ¿Todavía estaba tranquila? Sí. ¿Ya la habías esposado en ese momento? No. Entonces supongo que la esposaste en cuanto salieron y te dijeron lo que encontraron adentro, es decir, los otros oficiales. Sí. ¿Y mientras la estabas esposando fue cuando notaste las curitas? Correcto. ¿Y cuántas notaste, si lo recuerdas? Más de una seguro, pero no recuerdo el número. ¿Y en tu entrenamiento como detective has tenido que investigar casos que involucraban apuñalamientos? Sí. ¿Es común que el perpetrador se apuñale o se corte accidentalmente? Objeción. Su señoría. Falta de fundamento 7.2. Vuelvo a sentar las bases para esa pregunta. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido respecto a la investigación de delitos con objetos punzocortantes? Fui detective de crímenes violentos por más de 2 años y medio. He investigado apuñalamientos, tiroteos, homicidios, todos relacionados con objetos punzocortantes, disparos de arma de fuego y así sucesivamente. E incluso cuando estás en entrenamiento en la academia, te enseñan lo importante que es conocer y estar consciente de las navajas, ¿verdad? Sí. De hecho, creo que ellos, no sé si todavía lo hacen, pero antes los instructores solían caminar por ahí y luego se te acercaban corriendo con una navaja para asegurarse de que estuvieras poniendo atención, ¿verdad? ¿Todavía hacen eso? No exactamente, pero sí hacen algunos ejercicios con cuchillos y también ejercicios a corta distancia o qué tan rápido se puede acortar la distancia, lo peligrosos que pueden ser los cuchillos, como cualquier otra arma. Está bien. ¿Y hay algún tipo específico de entrenamiento que tomes respecto a la investigación de crímenes con objetos punzocortantes? No lo he hecho. Y cuando recibes el entrenamiento general de homicidios, ¿incluye cuchillos y armas de fuego? Sí. Bien, entonces, ¿cuántas horas crees que has pasado investigando o entrenando con cuchillos? Probablemente en cuanto a horas, no lo sé, pero sí, algunas horas. Bien. Y entonces, basado en toda esa experiencia de entrenamiento, ¿es tu opinión que las personas sí se cortan accidentalmente cuando están involucradas en una conducta criminal que implica un cuchillo? Sí. ¿Y crees que eso pudo haber pasado aquí? Objeción, su señoría. Lo intentaré. Su señoría, se sostienen las objeciones. Gracias, su señoría.
Bien, entonces vio un par de curitas en ella y luego, después de que los otros dos oficiales, que eran Arroyo y Romero, Ellos salieron. ¿se quedó con la señorita Macaulay todo ese tiempo? No, cambié de lugar. No recuerdo si fue con Romero o Arroyo. Y porque yo dije que era una escena muy horrible. Así que fue un poco. Cambié de lugar con uno de ellos para ver a qué se referían, porque lo único que escuché fue que uno de ellos dijo, oye, hay un cuerpo adentro. Así que para mí solo quería saber a qué se referían con un cuerpo, porque incluso le pregunté en cámara, le dije, ¿a qué te refieres con un cuerpo? Una vez que entré y confirmé a qué se referían fue cuando salí y le puse las esposas a Kiara. Bien, ¿tú eras el oficial principal en esto? Por parte de la patrulla, sí. Bien, así que cuando eres el principal tienes que tomar decisiones así. Cuando alguien dice que hay un cuerpo, entonces tienes que averiguar qué está pasando. Sí, ¿De acuerdo? ¿Y por eso la esposaste? sí. ¿Porque tienes un posible homicidio o algo así? ¿Y qué tal su cuerpo? Sí, está bien. ¿Y esposaste a Lonnie también o solo a Kiara? En ese momento no esposé a Lonnie. Está bien. Y dinos por qué esposaste a Cara. Ella es la mujer que vi saliendo del garaje anexo donde se encontró un cuerpo sin vida. Está bien. Así que para mí, eso me hace pensar que ella lo sacó de ese garaje y que estuvo involucrada de alguna manera. Está bien, gracias. Y entonces vuelves al garaje para revisarlo tú mismo. Sí, Correcto. Y usted había dicho que vio... La señorita Jennings estaba tirada en el suelo, bueno, sentada en el suelo, ¿cierto? ella estaba sentada en un espacio muy reducido, sí. Está bien. Y no quiero que entres en esos detalles, en lo espantoso de eso. No creo que sea necesario en este momento. Pero sí viste una espada. Sí vi una espada. ¿Y puedes describir esa espada para el jurado? No soy un experto en espadas, pero es más o menos como lo que ves en las películas medievales, como, no sé, cosas tipo El Señor de los Anillos. Es una espada grande con el mango y como las pequeñas alas y una cubierta que parecía estar cubriendo sangre. O sea, sí era una espada de verdad. Está bien. ¿Y la hoja estaba apuntando hacia ti, como hacia la puerta, o la hoja estaba apuntando en dirección opuesta a la puerta? Bueno, no puedo recordarlo. ¿Y cuánto crees que medía? ¿Perdón, qué? ¿Cuánto crees que medía? Unos 90, 120 centímetros. Era, por lo que vi, era una espada grande. Está bien, yo tampoco soy un experto en espadas. Por eso digo, Pregúntame por un arma de fuego y yo sí te puedo decir. está bien. Bueno, no tenemos ninguna pregunta sobre armas. Está bien solo con respecto a eso y luego entonces ves la espada, ¿verdad? Pero no la tocas, ¿cierto? No, Está bien, y hay una razón para eso. por supuesto. Y esa razón es porque no quieres alterar la evidencia. Absolutamente sí. Y sabes, como oficial de patrulla en ese momento, podría haber huellas dactilares en eso Sí, y podría haber evidencia de ADN en eso, ¿verdad? sí. Así que nunca la tocas. Nunca lo toques. Y no dejas que nadie más lo toque. No, Así que se deja donde esté y luego alguien viene a recoger esa evidencia más tarde. sí. ¿Y quién sería esa persona? Nuestros peritos de la escena del crimen. Y ellos están entrenados para recoger esas cosas correctamente, ¿verdad? Ese es su trabajo, sí. Está bien. Y cuando digo correctamente, intentan no contaminarlo cuando lo recogen. Según su entrenamiento, así es como lo hacen. Realizan la investigación de cierta manera y aunque no sé exactamente qué pasos siguen, estoy bastante seguro de que todo se hace con mucho cuidado. Pero tu trabajo ahí es asegurarte de que esa arma no sea tocada ni manipulada para que pueda ser recogida en la forma en que fue encontrada. Correcto, Y que no sea alterada. correcto. Está bien. Y usted había dicho que había algo sobre una lavadora. ¿Vio una lavadora funcionando? En la casa principal. Eso fue en la casa principal. Correcto. ¿Y observó eso después de que ustedes tres entraron para despejarla? Sí. ¿Y dónde estaba en la casa principal, si lo recuerda? Entonces yo solo entro, hay un área principal, la sala, desorden, y luego hay, creo, como un pasillo abierto a la izquierda. Y al mirar a la izquierda están la lavadora y la secadora. ¿Y miró dentro de la lavadora? No abrí era como una ventana transparente, ¿sabes? Entiendo. No podía decir qué había dentro, solo que había cosas dentro de la lavadora. ¿Y había cosas tiradas alrededor de la lavadora? No que yo recuerde. ¿Viste sangre en esa área? No. Bien, volvamos a QR por un momento. Parecía que se había bañado. ¿Estaba mojada? Sí, para mí parecía que ella acababa de bañarse, o sea, dentro de ese periodo de tiempo. ¿Puede explicarle al jurado a qué se refiere con eso? Sí.
Todos sabemos cómo se ve cuando acabas de salir de la regadera y estás limpio, como cuando acabas de enjuagarte en la regadera. Para mí, parecía que ella acababa de salir de la regadera. No voy a decir que su cabello estaba mojado o que estaba escurriendo agua, simplemente estaba muy limpia. E incluso cuando le puse las esposas, sus manos estaban suaves, como si acabara de, ya sabes, bañarse y cuidarse y todo eso. Está bien, gracias. Y solo para aclarar, ¿no se encontraron otros cuerpos adicionales en la residencia? No, ¿Ustedes aseguraron la escena con cinta policial? ¿Tu equipo? yo no lo hice. No sé quién hizo eso. ¿Y recuerdas cuánto tiempo quedaba en la lavadora? Unos 15 minutos. Déjame hacerte unas cuantas preguntas al azar y luego termino, ¿de acuerdo? ¿Trasladaste a Lonnie Macaulay a la estación de policía? Sí lo hice. ¿Y ella te habló de algo? Creo que lo único que ella... Objeción. Su señoría, es un testimonio de oídas. Es solo una pregunta. No le voy a preguntar qué dijo ella. Puede responder la pregunta. Si lo hizo, no repita nada de lo que ella pudo haber dicho. Sí. ¿Todavía estaba enojada contigo? ¿Estaba más tranquila? ¿Estaba más tranquila? Sí. Está bien. Está bien. Y con respecto al señor Opodok, sabe que fue detenido en otro momento, ¿verdad? Sí. Hasta donde usted sabe, ¿él tenía alguna llave de ese garaje consigo? Objeción, su señoría, excede el alcance. Establezca el fundamento de su conocimiento. Si ustedes lo saben, las objeciones se rechazan. Entonces, durante el transcurso de este llamado al que acudió, ¿descubrió algún otro nombre como Isaac Apodaca como posible sospechoso en este incidente? Sí. ¿Cómo se enteró de eso? Hablando con los detectives y otros oficiales en la escena. Bien, entonces otros oficiales estaban haciendo investigaciones y compartieron información con usted. En la escena, sí. Yo sabía que nos separamos y que había otro hombre involucrado que después fue identificado como Isaac Apodaca. Bien, ¿y averiguó algo más sobre Isaac Apodaca? No, ¿Sabe quién lo trasladó? no, ¿Fuiste a la estación de policía? sí. ¿Lo viste ahí? No recuerdo haberlo visto ahí. ¿Alguna vez viste llaves con él? Si no lo vi, no vi ninguna llave. Está bien, eso es justo. Dame solo un segundo. Está bien. Solo quería aclarar un par de cosas contigo, detective. Con respecto a la sangre, no estoy seguro si dejamos esto claro. Había sangre en la puerta principal de la casa, ¿verdad? Parece haber sangre en la perilla de la puerta trasera de la casa. La puerta trasera de la casa, en la perilla. En la perilla. ¿Y qué hay del garaje? No vi sangre en el garaje. O sea, desde la puerta, no. Está bien. ¿Y cuándo notaste que tu cámara no funcionaba? Una vez que llegué a la escena, Entonces, ¿cómo te diste cuenta? ¿La presionaste y no encendió? exactamente. Bien, entonces, ¿no te diste cuenta de eso hasta que llegaste ahí? Con algunos de los... en algunos condados, cuando los oficiales se acercan al lugar de la llamada, las cámaras se encienden automáticamente. ¿Ustedes usan Axon o usan otro tipo? Es Axon, sí. Entonces tienes que tocarla físicamente tú mismo. Correcto. Bien, ¿te avisa cuando dice que se está quedando sin batería? Lo tengo en modo sigiloso. Entonces hace algún ruido o algún tipo de notificaciones, así que no, está bien. Muy bien, gracias. Sí, señor. Reinterrogatorio. No, su señoría. Sin embargo, reservaremos a este testigo, por precaución. Puede retirarse. No hable de su testimonio con nadie. Los abogados se mantendrán en contacto con usted y le avisarán si necesita regresar. Gracias, su señoría. Testimonio o pruebas adicionales por parte del Estado. El Estado llama a Manuel Romero.
así. Voy a tomarle juramento. Señor, ¿jura o afirma que el testimonio que está a punto de dar es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad y que dirá toda la verdad? Sí, su señoría. Tome asiento. Si pudiera comenzar presentándose ante nuestros jurados diciendo su nombre y deletreándolo para que conste en actas, por favor. Detective Manuel Romero del Departamento de Policía de Santa Fe. Nombre Manuel. Apellido Romero. Señor Lowell, Gracias, su señoría. ¿A qué se dedica? Trabajo en el Departamento de Policía de Santa Fe. ¿Y tienes algún rango? Sí, actualmente soy detective. Está bien. ¿Cuánto tiempo lleva en el Departamento de Policía de Santa Fe? Un poco más de 8 años. ¿Tuvo alguna experiencia previa en las fuerzas del orden antes de eso? No. Estaba de servicio el 29 de octubre de 2022. Sí. ¿Y era usted detective en esa fecha? No lo era. Estaba asignado al turno diurno de patrulla. ¿Y fue llamado a 5941 Jaguar Drive? Sí, lo fui. Cuando llegó por primera vez a ese lugar, ¿había otros oficiales presentes? Sí. Cuando llegué por primera vez a ese lugar, creo que fui el tercer oficial en la escena. De acuerdo. Sin decir nada de lo que escuchó de los otros oficiales, ¿dónde estaba usted ubicado con los demás oficiales? Así que inicialmente me estacioné casi directamente frente a la residencia, sobre Jaguar Drive. ¿Y estaban ahí? ¿Había otras personas alrededor? ¿Había una multitud reunida? ¿Algo así? No recuerdo haber visto una multitud. Sí recuerdo haber visto a los otros 2 oficiales que estaban ahí inicialmente conmigo, el oficial Alvarado y el oficial Arroyo. Está bien. Y como parte de su trabajo como oficial de policía, estaba intentando averiguar qué estaba pasando. Sí. ¿Cuáles fueron sus acciones para tratar de averiguar qué estaba pasando? Inicialmente nuestra función principal era determinar dónde estaba la escena del crimen. ¿Y usted confirmó la dirección de la casa? Sí, así que los 3 finalmente llegamos a la parte trasera de la residencia. Hubo algo de confusión al principio. Me comuniqué con la central y pedí que aclararan si estábamos en la residencia correcta. Está bien. ¿Y en algún momento abriste tú o alguien más abrió el garaje? Sí. ¿Qué viste si es que viste algo dentro del garaje? Entonces, cuando se abrió el garaje, vi a la fallecida Grace justo frente a esa puerta. Para aclarar, la casa y el garaje es un garaje independiente. Entonces, cuando se abrió esa puerta por primera vez, vi a la fallecida. En algún momento avancé un poco más dentro del garaje. Parecía que lo habían convertido en una especie de dormitorio improvisado, así que era muy difícil moverse tratando de llegar hasta el fondo del garaje. Pero sí observé, estaba a la derecha de la puerta. Era, supongo, una mesa o una cómoda de algún tipo. No recuerdo exactamente, pero había una espada sobre ese objeto. Está bien. Ahora, detective, usted dijo que se abrió paso hacia adentro del garaje. ¿A qué se refiere con eso? O sea, yo intenté avanzar más dentro del garaje. ¿Había algo que te detuviera? Sí, como dije, estaba convertido. Parecía haberse convertido en una especie de dormitorio improvisado, pero había basura, había ropa, había todo tipo de cosas. Bien. ¿Y esos objetos te impedían abrir completamente esa puerta? No recuerdo si pudimos abrir la puerta completamente o no. Según recuerdo, la puerta estaba bastante abierta. Bien, entonces, ¿esos objetos te impedían entrar completamente al garaje? Sí, y también estaba la persona fallecida que estaba casi justo ahí junto a la puerta también. Bien, perfecto. Cuando, como oficial de policía, usted normalmente usa una cámara corporal. Sí, la uso. De acuerdo.
Pero hoy no lleva una apuesta, ¿verdad? No, no la llevo. De acuerdo. Pero como oficial de patrulla, normalmente sí llevas una cámara corporal, ¿correcto? Sí. Bien. ¿Y el 29 de octubre de 2022, tenías encendida tu cámara? Sí, ¿Y sabes si tu cámara estaba grabando? sí lo estaba. Está- Su señoría, ¿me permite acercarme al testigo? Puede hacerlo. Entonces, detective, le voy a entregar lo que ha sido marcado como la prueba número 5 de la Fiscalía. ¿Podría echarle un vistazo, por favor? Sí, señor. ¿Y lo reconoce? Sí, ¿Cómo lo reconoce? revisé esto. Está bien. ¿Y cuando lo revisó, después de que lo revisó, hizo algo con esto? ¿Qué hizo? Yo. Puse mis iniciales y la fecha en el CD. Está bien. Y aparte de que se eliminó el audio, es una representación justa y precisa de algunas de las grabaciones de su cámara corporal de ese día en cuestión. Sí lo es. En este momento solicitaría que la prueba del estado número 5 se admita como evidencia. ¿Alguna objeción a la prueba número 5? Ninguna objeción, su señoría. Bueno, sin objeciones, la prueba número 5 queda admitida. Señor Lowell. ¿Permiso para acercarme y exhibirla? Sí. Indique, tendría que presionar un botón. ¿Qué tiene que hacer? Hay un par de maneras en que nuestras cámaras corporales se activan. Una es presionando el botón nosotros mismos. La otra es con nuestras luces. No estoy seguro de cómo se activó esa cámara corporal ese día. Está bien. Pero en realidad va a grabar cuando conduces hacia la escena. Sí. Ahora nota que tienes el arma desenfundada. ¿Por qué tienes el arma desenfundada? Debido a la naturaleza de la llamada. ¿Y en qué parte de tu cuerpo está colocada tu cámara? Normalmente a la altura del pecho. Está bien. Entonces, donde sea que esté apuntando tu pecho, ahí es donde está apuntando tu cámara. ¿Esa es la idea? Sí. Ahora, sin repetir lo que está diciendo nadie, ¿qué está pasando en este momento? Entonces, en este momento, esta es parte de ese proceso de aclaración del que testifiqué, donde estaba contactando a la central y asegurándome de que estábamos en la dirección correcta. Y los residentes de la casa parecían sorprendidos de ver a la policía. Sí, la madre estaba muy sorprendida.
¿Y en este momento qué está pasando? El fallecido es descubierto ahí. Y luego hay cierta comunicación. Creo que me comunico un poco con la central para pedir paramédicos e informarles de lo que está pasando. ¿Llegan otros oficiales a la escena? Sí, varios oficiales. Y sin repetir lo que está diciendo nadie, ¿qué está pasando en esta escena? Hay una discusión sobre cómo despejar correctamente la estructura. Y cuando dices cómo despejar correctamente, cuando dices despejar la estructura, ¿a qué te refieres con despejarla? Sí. Entrar en la estructura y asegurarse de que no haya nadie más, cosas así. ¿Y en este momento ya ha llegado otra agencia a la escena? Sí, esos son los paramédicos bomberos de la ciudad. Muy bien. ¿Y sabes si pudieron proporcionar alguna maniobra para salvarle la vida? No lo sé. Entonces parece que cambió su ubicación a la entrada de la casa principal, sin decir qué está diciendo nadie, qué está ocurriendo ahora. Sí, le estoy pidiendo a una de las residentes que salga de la casa y en poco tiempo verás que está detenida. ¿Puedes ver qué hay en la camiseta de esa persona? Unas palabras. Este es mi lugar feliz. ¿Y sabes quién es esa persona? Sí, ¿quién es Kira Macaulay? Bien, y luego la otra persona que no está con ninguna de las agencias. ¿Sabes quién es esa persona? Sí. ¿Quién es? Esa es Lani Macaulay, la madre de Kira.
¿Qué está pasando aquí? Ella se está poniendo los zapatos. Y cuando dices ella, ¿a quién te refieres? Entonces la mamá va a ayudar a Kira en un momento a ponerse los zapatos. Entonces, pues, según las circunstancias, ¿por qué Lani Macaulay tiene que ayudar a Kira a ponerse los zapatos? Basándonos en la información y en la persona fallecida que acabamos de encontrar, todo esto junto nos dio razones para creer que Kira estaba involucrada. Está bien. Okay. Entonces le pusieron esposas Sí, y esas esposas no se le iban a quitar hasta que estuviera en un lugar seguro. sí. Una vez que llegamos al departamento de policía de Santa Fe, Está bien. En este momento, ¿usted o alguien más está haciendo alguna pregunta a Lani Macaulay o Kira Macaulay? en este momento no. Creo que la única conversación que pude haber tenido con ella habría sido para obtener su información personal, ya sea aquí o un poco más tarde. ¿Y qué está pasando? ¿Qué pasó justo ahí? La estaba llevando fuera de la propiedad, de regreso al frente donde estaba mi vehículo, para poder sentarla ahí. Así que quiero hablar un poco sobre el procedimiento que sigues antes de poner a alguien en tu vehículo. ¿Los revisas o los cacheas? Sí, creo que hubo 2 ocasiones iniciales en las que le hice una revisión rápida. La saqué de mi vehículo más adelante en este video y la revisé completamente para asegurarme de que no llevara nada antes de que la transportáramos. Bien, ¿y encontraste algo en su persona? No recuerdo haber encontrado nada en ella. Si hubieras encontrado algo en su persona, ¿le habrías permitido quedárselo o se lo habrías confiscado? Depende de lo que fuera. Si eran efectos personales, una identificación o una cartera, normalmente nosotros tomamos posesión de eso, pero luego los ingresamos a la cárcel con sus pertenencias y se las entregan después. Está bien. ¿Y en este momento está tomando información de identificación de Kiara Macaulay? Sí, a esto me refería cuando hablé de recabar sus datos de identificación.
Entonces, ¿finalmente llevó a Kiara Macaulay a la estación de policía? Sí, yo mismo la transporté. Muy bien. ¿Tuvo algún contacto ese día con alguien llamado Isaac Apodaca? Recuerdo haberlo visto en las instalaciones de la policía. No creo que hayamos tenido alguna conversación ni nada por el estilo. Una vez que llegó a la estación de policía con Kiara Macaulay, ¿qué hizo con ella, si es que hizo algo? Sí, tenemos una celda de detención. La puse en la celda de detención y encendí la cámara de esa celda. Y luego, algún tiempo después, cuando los detectives solicitaron entrevistarla, la escolté a una de nuestras salas de entrevistas. ¿Permiso para acercarme al testigo? Sí. Y detective, le voy a entregar lo que ha sido marcado como la prueba número 6 de la Fiscalía. Vamos a echarle un vistazo. ¿Reconoce eso? Sí, ¿Qué es? es otro CD que también revisé. Está bien. ¿Y en su revisión, eso está sin audio? ¿Es esa una representación fiel y precisa de más grabaciones de su cámara corporal del 29 de octubre de 2022? Sí lo es, En este momento solicito que la prueba número 6 del Estado sea admitida como evidencia. sin objeción. Su señoría, la número 6 es admitida sin objeción. Abogado, si pudiera acercarse antes de continuar. Damas y caballeros, tenemos una pregunta que probablemente varios de ustedes se han estado preguntando, pero que recibimos de un miembro del jurado. La pregunta es, ¿por qué se ha eliminado la parte principal de la grabación de la cámara corporal? Reglas de evidencia. Hemos escuchado el término testimonio de oídas. El testimonio de oídas se define como una declaración hecha fuera del tribunal que se presenta para probar la verdad de algo. De acuerdo. Hay mucha conversación. ¿Puedes ver qué están hablando? A diferencia de lo que puedes observar directamente, esas declaraciones que vienen de los oficiales son sus impresiones, sus conclusiones sobre cosas que pueden o no ser precisas. Y por eso se ha eliminado el contenido hablado. Puedes ver lo que los oficiales estaban viendo porque eso es evidencia relevante para que la consideres. Pero sus declaraciones y otra información que pueden o no tener. Hemos escuchado preguntas aquí sobre lo que se sabía en el momento en que los oficiales llegaron
De nuevo, esa es solo la información con la que contaban y bajo la que estaban operando. Nuevamente puede que haya sido o no completamente precisa, pero con respecto al video real, el audio que está en el video, esa es la razón por la que ha sido suprimido. Son las reglas probatorias que se aplican a esa prueba, así como a todo lo demás que sucede en la corte. Señor Long, puede continuar. Gracias, juez. Permiso para acercarme al testigo. Puede hacerlo. Permiso para acercarme. Y este es el 6. Este es el 6. Bien, adelante. Entonces, ¿dónde está ocurriendo esto que estamos viendo ahora? Aquí estamos llegando al Departamento de Policía de Santa Fe. Y sin decir que, si es que dijo algo, ¿cuál era el comportamiento de la señorita Macaulay cuando la llevabas a la estación de policía? Parecía relativamente tranquila. ¿Y a dónde se dirige ella en este momento? Esta es la celda de detención en el Departamento de Policía de Santa Fe. ¿Y qué estás haciendo aquí? Esta es la vista de la cámara desde dentro de la celda de detención, así que solo estoy ingresando al sistema para comenzar la grabación. ¿Y es una práctica común para ti, al menos cuando alguien entra a la celda de detención, encender esa grabadora? Sí. ¿Y la celda de detención tiene audio y video o solo video? Tiene ambos. Muy bien. Cedo el testigo. Contrainterrogatorio. Sí, su señoría, gracias. Buenas tardes, detective. Buenas tardes, señor. ¿Usted ¿Cuándo se convirtió en detective? me ascendieron hace aproximadamente 2 años? En realidad, en el puesto, tal vez 1 año y medio. Está bien. Entonces, en el momento de este incidente, ¿usted era oficial de patrulla? Sí, está bien. Bueno, felicidades. Gracias. Alvarado también fue ascendido, ¿verdad? Sí, ¿Todos fueron ascendidos entonces? creo que él fue ascendido algún tiempo antes que yo. Está bien. Bueno, felicidades por el ascenso. Yo solo tenía un par de preguntas rápidas que quería aclarar. Parece que fuiste la tercera persona que pasó por ese portón. ¿Estoy en lo correcto o fuiste el segundo? No, creo que fui el tercero. ¿Alguna vez viste a la señorita Macaulay antes de que entrara a su casa? No, no la vi.
Entonces, según lo que sabes, el único que la vio sería Alvarado. Creo que sí. Está bien. En el momento en que pasaste por ese portón, ¿ya estabas al tanto? ¿Sabías que él había visto a alguien? Sí, ¿Cómo te diste cuenta de eso? creo que lo dijo verbalmente. ¿Y de qué manera? Creo que simplemente dijo, oye, alguien volvió a entrar a la casa. Está bien. Si escuchas algo así y empiezas a ir al patio trasero en ese momento, ¿esperas ver a alguien ahí? Esperaba ver a alguien ahí, basado en su declaración. No, él dijo que ya habían regresado a la casa. Está bien, muy bien. Entonces, ¿en ese momento te informaron que esa persona ya había regresado a la casa? Sí. Está bien. ¿Considerarías eso como huir? ¿Consideraría yo eso como huir? Sí. No lo sé. Esa es una pregunta muy compleja. Solo basándome en eso, quizá no. Está bien. Y cuando estás caminando, bueno, déjame preguntarte, ¿qué tipo de entrenamiento tienes respecto a... ¿Tienes certificación como experto en reconocimiento de drogas o certificación para casos de manejo en estado de ebriedad? Estoy certificado para atender casos de manejo en estado de ebriedad. No estoy certificado como experto en reconocimiento de drogas. Bien. ¿Y qué es un DRE? Un experto en reconocimiento de drogas. Se necesita mucho más entrenamiento. Bien. Cuando caminaba con la señorita Macaulay hacia el coche patrulla, ¿notó algún signo de intoxicación? En cuanto al alcohol, no olía alcohol en su persona. Bien, y usted dijo que no está certificado como experto en reconocimiento de drogas. ¿Hay algún momento en el que usted entienda que necesita la ayuda de un experto en reconocimiento de drogas para algo? Sí, absolutamente. Hay momentos en los que serían relevantes. Entonces, ¿hubiera necesitado a un experto en reconocimiento de drogas en este caso en particular? Eso no se me ocurrió. No estoy seguro de en qué caso necesitaría a alguno de ellos. Está bien. Y creo que dijiste que tuviste contacto, o al menos viste a Isaac Apodaca en el departamento de policía, ¿correcto? Sí, creo que lo vi en algún momento. ¿Pero nunca lo viste en la escena? No, no lo vi. Ahora, con respecto a cuando entraste a la escena, Alvarado empieza a patear la puerta. ¿Cuál era el comportamiento de la persona al otro lado de la puerta? Sorprendida. Y cuando salió, tenemos entendido que ella les dio las llaves para abrir la puerta del garaje. ¿Es correcto? Sí. ¿Viste de dónde las sacó? ¿Las llaves? Sí. No vi de dónde las agarró. ¿Y era solo una llave o estaba en un llavero o cómo? Eso no lo recuerdo. Bien. ¿Y esa puerta sabes cómo se desbloquea? Yo no la desbloqueé. ¿Puerta? ¿Tú no desbloqueaste la puerta tú mismo? No lo hice. Entonces fue el tipo con el parecía que llevaba un uniforme verde. Sí. ¿Él fue quien lo desbloqueó? Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Alejandro? ¿Arroyo? ¿Ese es su nombre? ¿Arroyo? Está bien. Y esta es la 5941 de la calle Howard. Sí, esto fue, y es el 29 de octubre de 2022. ¿Correcto? Sí. Está bien. ¿Sabe qué pasó con esa llave después de que se abrió la puerta del garaje? No lo sé. Y mencionó durante su testimonio directo que la puerta del garaje se había convertido en una recámara. ¿Es correcto? Eso es lo que me pareció a mí. Entonces, cuando convierten algo en un dormitorio, ¿dónde queda la puerta del garaje? ¿Simplemente la sellan? No lo creo. Creo que la puerta del garaje seguía estando del otro lado. La original, creo. ¿Del otro lado del cuarto de donde estaba la entrada? Sí, esta era solo una puerta normal por donde realmente entré. Está bien. Ahora, con respecto a entrar por esa puerta, dijiste que fue un poco difícil empujarla para abrirla. ¿Es correcto? Yo dije que cuando intenté entrar ahí había muchas cosas en el cuarto, lo que hacía difícil realmente entrar a ese garaje. Bien, entonces cuando dices entrar caminando, estoy tratando de diferenciar entre empujar la puerta para abrirla, lograr abrirla o simplemente poder entrar caminando al garaje. ¿Estás diciendo que era difícil entrar al garaje por el desorden? Sí, de hecho, nuestra intención o mi intención era entrar caminando al garaje. Y no fue la puerta lo que te bloqueó, solo fue el desorden. Simplemente había muchas cosas. ¿Pero la puerta sí se abrió? Sí, la puerta estaba abierta.
¿Y estaba abierta y lo suficientemente ancha para que la señorita Macaulay pudiera pasar por ella? Creo que incluso yo pude caminar un poco dentro del garaje, pero claro, por todas las cosas que había, eso limitó mi capacidad de avanzar más allá. Sí, Cuando dice cosas, ¿se refiere a las cosas en el suelo o a todo lo que usted lleva puesto? no todas las cosas que estaban ahí, sus efectos personales. ¿Y vio esa espada? Sí la vi. ¿Y puede describírsela al jurado? No recuerdo exactamente cómo se ve. Estimaría que mide aproximadamente 1,20 m con un mango estándar. Bien, y usted tampoco la tocó, ¿verdad? No, no lo hice. ¿Y hace eso para preservar la evidencia? Como dice, ¿No toca la evidencia para que se conserve adecuadamente? sí, Y en algún momento usted aseguró esa casa, ¿verdad? la casa principal. Sí. Yo nunca entré a la casa principal, según recuerdo. Terminé yéndome con la señorita Macaulay. Bien, entonces ellos entraron a la casa principal después de que te fuiste. Creo que fue después de que me fui. Muy bien. Y después de que llevaste a la señorita Macaulay al departamento de policía, dijiste que la revisaste un par de veces antes de ponerla en tu unidad. De hecho, la revisé antes de transportarla al departamento de policía. Y luego, después de sacar a la señorita Macaulay de tu unidad, ¿revisas tu unidad? Normalmente sí. ¿Recuerdas si lo hiciste en este caso? No creo haberlo hecho. Está bien. ¿Y qué tipo de cuándo la señorita... Entonces identificaste a la mujer que realmente les dio las llaves? No sé si ella me proporcionó su información a mí o a otro oficial. ¿Recuerdas su nombre? Sí, ¿Cuál es? Lani Macaulay. Macaulay. Y estaba bastante alterada. ¿Su actitud? ¿Cómo era ella? Cuando llegamos y estaban pateando su puerta, ella estaba... no sé cómo describirlo, tal vez alarmada. Parecía sorprendida por lo que estaba pasando. ¿Y ella te hizo alguna declaración mientras se encontraba en ese estado emocional? Ella estaba preguntando qué estábamos haciendo y por qué estaban pateando su puerta. ¿Y después de que salió de la casa, seguía alarmada? Sí, absolutamente. ¿Y le dijo algo en ese momento mientras estaba bajo la influencia de esas emociones? Ella estaba haciendo preguntas. Recuerdo que le habíamos informado que era una escena del crimen. Nadie debía regresar a la residencia principal ni al garaje. Y ella había preguntado por qué. ¿Recuerda las palabras que usó? No las recuerdo literalmente, pero sí le informé que había una persona fallecida ahí y ella pareció sorprenderse por eso. Y ella básicamente repitió lo que yo había dicho, que había un cadáver ahí. ¿Y ella le dijo algo sobre si alguien se había quedado ahí la noche anterior? Esa fue una conversación que observé entre ella y Kiara. Está bien, entonces solo escuchaste eso por casualidad. Sí, esa fue una conversación que escuché entre las dos. Está bien. Y en ese video que estábamos viendo, esa era tu cámara corporal, ¿correcto? Sí, Y parecía que el detective, ahora detective Alvarado, estaba señalando las manos de la señorita Macaulay. ¿Recuerdas eso? sí. ¿Qué estaba señalando, si sabe? Ella tenía algunas vendas en las manos. ¿Viste cuántas vendas tenía en la mano? No recuerdo el número. Sí recuerdo haber visto las vendas en sus manos. ¿Pero más de una? Sí, yo diría que sí. Está bien. Durante todo este tiempo, ¿Kiara alguna vez te dijo que Isaac Apodaca la obligó a matar a esta joven? Sí, señor. ¿Puedo reformular la pregunta, su señoría? Se sostiene la objeción en esos términos. Adelante. Durante algún momento, bueno, supongo, ¿hubo algún punto en que Kiara estuviera emocionada? No sé si diría que estaba emocionada. Ella, como dije, parecía relativamente tranquila. ¿Y eso fue durante todo el tiempo? Sí. Está bien. ¿Y qué hay de Lonnie? Ella mencionó quién podría haber hecho esto mientras estaba bajo la influencia de esas emociones. Objeción, señor. Se sostiene. ¿Alguna vez hubo? Bueno,
¿Alguna vez arrestaste a Lonnie Macaulay? Yo nunca la arresté. No, está bien. Entonces nunca fue sospechosa. No, que yo sepa. ¿Y Kiara era la única sospechosa que tenía en ese momento? Sí. ¿Y después el señor Apodaca se convirtió en sospechoso? Eso fue debido a una investigación que estaba fuera de mi competencia en ese momento. Kiara era una sospechosa en ese momento, según lo que yo sabía en ese momento. Y usted no vio al señor Apodaca en la escena, ¿verdad? No lo vi. Está bien. ¿Me permite un segundo, su señoría? ¿Me permite un segundo, su señoría? Adelante. Gracias. Y sí puede recordar. ¿Recuerda cómo era el comportamiento de la señorita Macaulay mientras estaba en la celda de detención? Eso no lo recuerdo. ¿Se quedó ahí observándola o tuvo que irse a hacer papeleo? Normalmente eso es lo que hacemos y luego tenemos una pantalla, así que la revisamos de vez en cuando para monitorearla, pero probablemente estaba haciendo papeleo en ese momento. Así que solo la monitoreaba para asegurarse de que no pasara nada. Sí, revisando brevemente de vez en cuando. ¿Y no vio nada fuera de lo común? No que yo recuerde. No. Está bien. Es un sistema bastante complicado. Por cierto, es usted muy hábil con la tecnología, pero gracias. No tengo más preguntas.